Hola a todos, bienvenidos. Pues un gusto estar nuevamente acá con ustedes trayéndoles un nuevo episodio de lo que es nuestro podcast Tech and Beyond, un podcast patrocinado por Crosspoint, donde ponemos en la mesa pues nuestras opiniones en diferentes temas y basadas en nuestras experiencias. Bien. Hoy queremos, para cerrar esta secuencia de temas de Fabrics, pues queremos traer lo que es el Capacity Metric, una herramienta de Fabric que nos va a permitir supervisar nuestra capacidad, cómo estamos usando todos esos recursos que nos ofrece la capacidad de Fabric. Y con este informe, pues la idea es que nos ayude a visualizar cómo estamos utilizando esos recursos, identificar qué operaciones nos están consumiendo más recursos de nuestra capacidad, saber si estamos a un paso cercano de sobrecargar la capacidad, cuándo podemos escalarla, saber si estamos utilizando la capacidad que realmente necesitamos, si estamos consumiendo menos de lo que nos ofrece nuestra capacidad de Fabric. Así que bienvenidos una vez más y empecemos con nuestro tema de hoy. Un gusto saludarlos, equipo, ¿cómo van? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas. Pues nada, yo creo que con esto, como dice Eri, cerramos el capítulo de todo el tema relacionado con Fabric, y para que los que nos están escuchando no se asusten mucho, yo creo que esto ha ido ayudando a que vayan entendiendo un poquito que es algo que es accesible y que no es nada, digamos, inalcanzable para las empresas. Entonces, yo creo que aquí, no sé cómo lo ves tú, Santi, pero yo creo que Víctor podría empezar ya con un poco de recapitulación del resto de puntos que vimos comentando en las anteriores sesiones para poder mostrar ya lo que es la aplicación y hablar sobre ello. Pues sí, vamos directamente al ajo. Adelante, Víctor, vamos a ver. Vamos a empezar recordando lo que vimos el último día, ¿vale? Y lo que estuvimos viendo es cómo funcionan los consumos en Fabric y cómo Microsoft factura este servicio. Y lo que vimos es que las operaciones o el consumo de las operaciones en Fabric se promedian. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, actualizamos un dataset, que es una operación de background, y nos dura 1 hora, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 11, es a partir de que termina el dataset, la actualización, cuando empezamos a pagarla. Y los consumos de las operaciones de background se promedian a 24 horas. Lo que quiere decir es que vamos a estar pagando por la actualización de ese dataset durante las siguientes 24 horas y lo vamos a hacer en periodos de tiempo de 30 segundos. Entonces, si en este ejemplo esta actualización del dataset nos consume 38.000 CUs, ¿vale? No vamos a pagar todos estos CUs de golpe porque ya estaríamos muy por encima de lo que podemos consumir, teniendo en cuenta que este ejemplo lo estamos haciendo con una capacidad F2, sino que esos 38.000 CUs los vamos a dividir entre 2.880, que son el número de periodos de 30 segundos que tenemos en 24 horas. Por lo tanto, en este caso estaríamos pagando cada 30 segundos 13,19 CUs. Y como nosotros estamos en una capacidad F2, por lo tanto tenemos 60 CUs que podemos consumir cada 30 segundos, estuvimos viendo cómo estaríamos en este caso en un 22% de la capacidad. Por lo tanto, estaríamos perdiendo cada 30 segundos 46,81 CUs, que como vimos los vamos a tener que pagar igual, los consumamos o no, ¿vale? Y por eso vimos que lo ideal sería estar en torno al 80% de la capacidad, porque si estamos por debajo, estamos perdiendo dinero y si estamos por encima, corremos el riesgo de pasarnos de nuestra capacidad y vimos que hay unas penalizaciones que volveremos a comentar hoy. Y como decía mi compañera Eri, lo que vamos a centrar el episodio de hoy es en ver una aplicación que nos proporciona Microsoft que nos permite monitorizar cómo estamos consumiendo la capacidad para poder tomar decisiones en cuanto a si debemos aumentarla o
debemos disminuirla porque no estamos utilizando toda la capacidad que nos ofrece Microsoft. Aquí me surge una pregunta, Víctor. A ver, dices que tenemos la capacidad, estamos perdiendo capacidad, pero también hay que tener en cuenta que hay que dejar disponible capacidad para otras tareas que vengan a posteriori o que puedan hacerse a posteriori. Sí, en este caso, pues sí, por supuesto. En este caso estamos haciendo el ejemplo con la actualización de un dataset, pero cuando hablamos de que tenemos que estar en torno al 80%, tenemos que tener en cuenta todas las operaciones que se van a realizar y tenemos que tener en cuenta cuándo se realizan, porque el que nosotros nos pasemos durante un corto periodo de tiempo de la capacidad, en principio no supone ninguna penalización, hasta que llegamos a pasarnos durante 10 minutos seguidos. A partir de que nos pasamos durante 10 minutos seguidos, como veremos en la aplicación, empieza el delay de cargas interactivas, ¿vale? Los usuarios tienen que esperar, creo que eran 40 segundos o 20 segundos, hasta que el informe cargue, una vez hayan aplicado, por ejemplo, un filtro, ¿vale? Si nos seguimos pasando y llegamos a pasarnos durante una hora seguida, en ese momento ya empieza la paralización de cargas interactivas. El usuario ya no puede ver el informe, se encuentra con un mensaje de error. Y si nos pasamos durante 24 horas seguidas, ahí empieza también la paralización de las cargas de background. Ya nuestros data flows, nuestros datasets ya no actualizan, nuestros procesos de ETL no se ejecutan. Y esto por recordarlo, más que nada, que lo mencionamos en anteriores sesiones también, lo que está comentando Víctor de los informes, aplicaría en el caso de que tengamos esos informes dentro de un área de trabajo con capacidades de Fabric, ¿vale? Aquí es importante que tengamos en cuenta que esto es lo que afectaría a esas cargas interactivas. Entonces, hay que analizar todos los escenarios y tener en consideración estos puntos. Sí, correcto. No, lo digo para puntualizar que no nos basemos en un consumo instantáneo en un momento puntual, teniendo en cuenta todo lo que viene después, ¿no? Que puede haber otras cargas que se pueden realizar en otros momentos o lo que estáis diciendo de lo de consultar informes que consumen capacidad. Hay que dejar también, hay que tener en consideración ese consumo que puede venir después. Vale. Pues lo ideal sería eso, que nuestra capacidad vaya en un 80% de uso siempre, de forma de que esos picos puntuales los pueda soportar, pues, directamente. Y una cosa importante, que si tenemos más de 24 horas sobrepasado y llegamos al rechazo de cargas de background que comenta Víctor, igual todas las cargas de background que estén en ese punto ejecutándose no se cancelan, sino que terminan, con lo cual le sigue sumando a la deuda, ¿no? Si tenías en ese momento 50 dataflows ejecutándose, igual lo vas sumando y luego, pues nada, cuando llegue a ese punto tienes que esperar que la capacidad se pague lo que se va debiendo de más para poder utilizarla de nuevo, ¿no? Cuando llegas ya a pasarte tanto, y ahí definitivamente, pues, podemos decir que hubo una gestión inadecuada de la capacidad, ¿no? O subir la capacidad, ¿no? Directamente para... O aumentarla, que es elástica. Exactamente, entras y la subes, si tienes F2 la subes a F128 y seguramente muy rápido la pones en su... Lo difícil luego es pagar eso. El problema es luego pagar. Y no nos olvidemos de que si apagamos la capacidad es en ese momento cuando se nos va a cobrar toda la deuda que tenemos en ese momento. Exactamente, si apagamos No la es que nos capacidad... lo vayamos ahora. Entonces, apagar la capacidad supondría una forma de cancelar, de reiniciar esa deuda, ese sobrepasado, y podemos empezar a hacer un reset. Sí, pero todo lo que tenías hasta ese momento lo pagas de golpe. Deja de promediar a 24 horas o a lo que sea, si son cargas incrementales, y es en ese momento cuando te lo van a cobrar. Y aparte, si tenías otros trabajos de background en ese momento ejecutándose, pues también se caen. Ese sería una desventaja de apagar y encender la capacidad directamente. Entonces, pero bueno, muy bueno el resumen de Víctor. No sé si quieren que pasemos directamente a ver la app de Capacity Metrics. Sí, claro. Esa aplicación intuitiva. Vamos a ver. Aquí, Ricardo, explicaremos para que los oyentes puedan ver cómo se puede instalar la aplicación, porque al final es algo que viene... Sí, vamos a verlo. Espero que no me... Sí. Es muy simple. Ahora no la voy a instalar porque no sé si luego me pise esta que tengo montada aquí.
pero básicamente es venir acá a aplicaciones dentro del servicio de Power BI, obtener aplicaciones, y aquí escribimos en el buscador, escribimos Fabric. Ahí la tienes, ¿Ok? ahí. Y aquí la tenemos, fíjate, aquí tenemos esta que es Fabric Capacity Metrics. Le damos a obtenerla ahora y simplemente se nos instala, ¿ok? No lo voy a hacer ahora, al final si nos queda tiempo lo vemos rápidamente, pero es que es muy simple. Lo montamos acá y una vez que esté instalada la abrimos y nos va a pedir el ID de nuestra capacidad, ¿ok? Porque cada capacidad tiene un identificador, ¿ok? Entonces simplemente para obtener ese identificador venimos acá al portal de administración, llegamos aquí que podemos tener más o menos ítems según si somos administradores o no. Tenemos que ser, por supuesto, administradores de esa capacidad porque si no, no vamos a poder ver el Capacity Metrics para ella. Y aquí están las capacidades, pueden estar, si tienes Fabric, te va a aparecer aquí en capacidad del tejido, que es la traducción, o si es la paga, ¿no? O si tienes una trial, aquí en prueba, ¿ok? Sea como sea, le das clic en el nombre de la capacidad y al darle clic, aquí tienes, por supuesto, la configuración, pero aquí arriba, en la URL, después de Capacity, tienes el ID de la capacidad, que es este. Este es el que vas a copiar y vas a pegar ahí en la aplicación, ¿ok? Y lo otro que te pide es tu zona horaria, pues le pones la zona horaria que tengas en tu país. Por ejemplo, aquí en España tenemos +1, ¿no? Si no me equivoco, +1, +2, dependiendo del horario, se lo pones y listo. Ya luego esperas y te empieza, tras cierto tiempo, te empiezan a salir estos datos que están acá, ¿no? Si tienes varias capacidades que administras, te puedes cambiar entre ellas directamente abriendo acá. ¿Ok? Fíjense que aquí, por ejemplo, yo tengo dos, una que es paga, un F2, y este trial, y yo podría cambiarme y ver el consumo de cada aplicación. Aunque inicialmente cuando lo instalo y la abro la primera vez, me piden un Capacity ID, es solo para la primera ejecución, luego yo lo puedo cambiar aquí para todas mis capacidades. ¿Ok? Y ahí solo te van a salir, Ricardo, entiendo, las capacidades de las cuales seas admin, ¿no? Donde yo sea administrador, correcto. Donde el usuario sea administrador son las que puede ver aquí. Eso es. Okay. Si no, no las ves, porque si no, imagínate, hay organizaciones que tienen centenas de capacidades, entonces sería muy lioso que todo el mundo pudiera ver todo, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos todo configurado, la primera página que nos aparece es esta, ¿ok? Que es la que nos da las métricas en general, ¿ok? Aquí arriba, por ejemplo, este gráfico nos muestra un evolutivo de los últimos 14 días. Y recuerden que acá la data es solo de las últimas 2 semanas, ¿ok? O sea, esta información no, así como está acá, no hay manera de poderla ver en un plazo de tiempo más atrás, a menos que nosotros mismos almacenemos estos datos en otra parte, que también se puede. Este dataset, tú podrías conectarte y extraer los datos. No es sencillo, obviamente, porque te estás conectando a un dataset, tiene que ser que está en el Capacity Metrics siempre se monta en Workspaces Pro, de forma de que si se llega a caer la capacidad o la llega a bajar, la puedas seguir accediendo a la aplicación. Pero te puedes conectar al dataset que trae la aplicación y descargar datos y guardarlos en otra parte, ¿ok? Pero eso ya sería harina de otro costal. Eso ya cada organización lo puede manejar como más le convenga, ¿no? Pero de entrada, por defecto, tú puedes ver solo. Lo importante es saber que no tienes toda la historia acá, ¿okay? Sino simplemente los últimos 14 días. Aquí arriba vemos un histórico en este gráfico que está acá, de alguna de las 4 métricas que están aquí arriba. ¿Okay? Aquí hablamos de Capacity Units, cantidad de Capacity Units consumidos. Recuerden que cuando pagamos Fabric, esto es software como servicio, pagamos una capacidad, tenemos una Capacity Unit que podemos consumir. ¿Ok? Y aquí tenemos, por un lado pagamos lo que podemos consumir y por otro lado tenemos lo consumido, que es lo que vemos acá. Aquí podemos ver la duración de las operaciones, la cantidad de operaciones o la cantidad de usuarios, ¿ok? Que entraron en cada uno de estos días que están acá. Nosotros ahora mismo no vamos a ver el resto porque estamos hablando de costo. Entonces lo que nos interesa analizar son las capacity units consumidas. Fíjense, aquí tenemos, la leyenda es qué tipo de carga nos están consumiendo o qué tipo de carga
En este caso que tenemos los CU habilitados, ¿qué tipo de carga nos están consumiendo esos CU? ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos esta azul, que vemos que fueron dataset. Si quiero ver el número, pues simplemente me paro en el segmento este. Y aquí en dataset, el 1 de mayo, me consumí 10.717 CU. ¿Ok? Solamente con dataset durante ese día. Si quiero, yo puedo, como cualquier informe de Power BI, si quiero ver un día específico, pues puedo clicar aquí en el día o directamente en la carga y se filtra el resto de cosas, ¿no? Aquí abajo, lo que podemos ver es en el intervalo de tiempo disponible, el consumo de CUs por cada ítem dentro de los distintos workspace que conforman la capacidad. En esta capacidad yo solamente tengo un workspace que se llama Lean to Fabric, pero que tú puedes tener 100 workspace en una capacidad sin problema. Entonces aquí vas a ver el workspace, vas a ver el tipo de ítem, ¿ok? En este caso, por ejemplo, un Lighthouse, el nombre y cuánto ha consumido en el intervalo de tiempo que estamos viendo, ¿ok? Que tenemos disponible, que son los 14 días, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ha consumido 27.897 CU durante trabajos que suman en total 18,8 segundos, ¿ok? Lo ha utilizado o hemos tenido un usuario acá. Y esto que tenemos aquí, de acuerdo a lo que nos comentaba Víctor, es que en algún punto la capacidad entró en un estado donde rechazaba trabajos interactivos, ¿ok? Y este modelo de ventas me sufrió ese rechazo. 7 intentos o 7 trabajos que intentaron ejecutarse y no pudieron porque justamente la capacidad estaba sobrepasada, ¿ok? Aquí abajo vemos los totales en este intervalo de tiempo. Y aquí arriba podemos ver, fíjense que aquí abajo en algún punto tuvimos unos rechazos. Y aquí arriba podemos ver un evolutivo. Este ya es continuo por estos intervalos de facturación, que son intervalos cada 30 segundos. ¿Ok? Podemos ver qué porcentaje de la capacidad habíamos utilizado. Fíjense que si vemos arriba, tenemos el porcentaje en background y el porcentaje en interactivo. ¿Ok? Esto es un eje continuo por pedacitos de 30 segundos. Sería el detalle que hay. Entonces, fíjense que aquí vamos bien, en la parte azul, no estábamos utilizando ni siquiera el 30% de la capacidad. Y de repente llegaron cargas interactivas, que son las rojas, ¿ok? Que nos sobrepasaron la capacidad en este pico que tenemos acá, ¿ok? Y en este otro pico que tenemos acá. Entonces, pasarse del 100% no es un problema de por sí. Te puedes pasar puntualmente, como lo comentaba Víctor, pero el problema surge si vives sobrecargado, ¿ok? Y te pasas por más de cierto tiempo. Entonces, si te pasas por más de 10 minutos, tienes el rechazo interactivo que comentó Víctor. Si te pasa por más de 1 hora, tienes si te pasas más de 10 minutos, no tienes rechazo, tienes delay, ¿ok? Que vas a tener que esperar esos 20 segundos cuando abras un informe, cuando filtres o hagas cualquier actividad en un informe, ¿ok? Si te pasas 1 hora, te van a rechazar, la capacidad va a rechazar todas las cargas interactivas, es decir, todas las peticiones de informes que le lleguen, ¿ok? Cuando un usuario quiere ver un informe, entre otras actividades interactivas, y cuando te pasas un día completo del 100%, ya es como que la capacidad entra en un estado ya de bloqueo casi que total y empieza a rechazar las cargas de background, que son las actualizaciones de dataset, de dataflow, trabajos de ingeniería de datos, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que nos hemos sobrepasado. Entonces, como les comentaba, el problema es cuando pasamos mucho tiempo con ese sobrepaso de la capacidad al 100%. Aquí podemos ir a ver más detalle, simplemente dando en un punto del tiempo. Fíjense que si nos paramos aquí en cualquier punto, siempre es un punto del tiempo de 30 segundos. En este punto del tiempo donde me paré, yo estoy rodando acá y lo estoy viendo. Fíjate, si me muevo, cambio. Vamos a pararnos en este específicamente. Y antes de podemos pasar ver, por ejemplo, que en este intervalo de tiempo tenemos
20% de capacidad de background, porque claro, me paré en la barrita azul. Si quiero ver la capacidad completa, tendría que ir al punto de tiempo, o si me voy aquí a la barrita roja, veo cuánto hay de carga interactiva en ese punto del tiempo, en esos 30 segundos. ¿Ok? Entonces, tenemos para hacer un análisis más profundo de esto, simplemente buscamos un punto del tiempo, por ejemplo que son justo la 1 de la tarde. ¿Ok? Vamos a dar clic derecho, le decimos obtener detalles y vamos al detalle del punto del tiempo. ¿Ok? El propósito del capítulo de hoy es básicamente aprender a leer estas dos páginas, la anterior y esta. ¿Ok? En cuanto al consumo de CO2. Nos da otra información operativa, pero para temas de facturación nos interesa esto. Que realmente esa gráfica es un poco lo que podríamos tomar como referencia, ¿no, Ricardo? Este gráfico, no le hagamos mucho caso aquí arriba. Aquí lo que vemos es este punto del tiempo, fíjense, son 30 segundos. Desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la tarde con 30 segundos. ¿Ok? Como yo tengo un F2, que son 2 CU por segundo, en esos 30 segundos tengo 60 CU disponibles. ¿Ok? Se está analizando ese punto del tiempo. En ese punto del tiempo yo tuve 16 operaciones interactivas y 5.656 operaciones de background. Pero no significa que esas 5.600 operaciones yo las haya tenido en estos 30 segundos. No. Significa que yo estoy pagando por esas 5.656 operaciones que, como ya nos comentó Víctor, nos las dividen, hablando solo de background, nos las dividen en 2.880 cuotas de 30 segundos cada una, o que nos cobran cada 30 segundos. Entonces yo en este punto del tiempo estoy pagando esas cuotas de esas 5.656 operaciones. Vamos a verlo un poco mejor. Recuerden que tenemos dos tipos de carga. Vamos a analizar las de background, ¿ok? Que están aquí abajo. En la tabla de arriba aparecen las operaciones interactivas y abajo las de background. Las que aparecen acá son las que estoy o por las que estoy pagando yo o descontando CO de mi capacidad en este punto del tiempo, no que se hayan ejecutado acá. ¿Ok? Fíjense lo siguiente, si nos paramos aquí en la primera, en la primera actividad, vamos a maximizar esto un poco. Recuerda que estamos justamente a la 1 de la tarde. 1 de la tarde con 0 minutos y 0 segundos hasta la 1 de la tarde, 0 minutos y 30 segundos. Es el time point, ¿no? Vamos a pararnos aquí directamente. Vamos a ponerle un poquito más de zoom a esto. Así para que sea un poquito más grande. Entonces, fíjense lo siguiente. Acá tenemos, si le doy clic lo marco para que lo puedan ver mejor, tenemos una canalización. Vamos a ampliar esto un poco aquí. Fíjense que esta canalización comenzó el 1 de mayo a las 6 de la tarde con 7 minutos y 28 segundos y terminó el 1 de mayo a las 6 de la tarde, 56 minutos y 22 segundos. Duró 2.934 segundos. ¿Ok? Un poquito menos de una hora. Pero fíjense que yo, el punto del tiempo donde estoy, no está en este rango. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que costó esta operación, que fueron 17.640 CUs, eso es lo que costó, me lo dividen, porque esta es una carga de background, me lo dividen en 2.880 pedacitos de 6.1250 cada uno. Y fíjense que ese pedacito es el que me están cobrando en este punto del tiempo. ¿Ok? Con lo cual, cuando una carga de background termina, lo que haya costado hasta que termina no se cobra. Una vez que terminó, lo que haya costado se divide en estos 2.880 pedacitos, que en el caso de esta canalización es esto que está aquí. Cuando lo divides te da 6.1250 CU por cada pedacito de 30 segundos. Y eso es lo que nos van, digamos, cobrando de la capacidad. ¿Ok? No cobrando en dinero, que ya la capacidad se paga. Recuerden que esto es software como servicio. Yo pago por mi capacidad y tengo unos CU disponibles. Y aquí lo que estamos viendo es cómo me gasto esos CU luego. ¿Ok? Entonces, para resumir, mi canalización 2, esta que está acá, costó 17.640 CU para ejecutarse. Pero yo la voy a pagar a 6.1250 CU por las siguientes 24 horas en bloquecitos de 30 segundos, donde en cada bloquecito me van a cobrar los 6.12. ¿Ok? Y esta operación nada más, como yo tengo una F2 que son 60 CU
por cada intervalo de 30 segundos. ¿Qué me representa? Me representa el 10% de mi capacidad. ¿Ok? Este pedacito que me están cobrando de lo que costó esta canalización me representa el 10% de lo que yo tengo en estos 30 segundos, en este time point. ¿Ok? Que este es el concepto clave acá. Si vamos un poco para atrás, para movernos aquí más fácilmente, aquí a la derecha podemos ver cómo se hizo esa división. ¿Ok? Vamos aquí abajo, que es el que estamos viendo. Es lo mismo arriba abajo. O sea, aparecen los mismos datos. Recuerden que arriba están las cargas interactivas y abajo están las de background. Entonces, fíjense que acá podemos ver que esa canalización 2 terminó. Vamos aquí, terminó a las 6:56 de la tarde del 1 de mayo. Y se empieza a cobrar a las 7 de la noche. ¿Ok? ¿Durante cuánto tiempo? Pues durante 24 horas. ¿Ves? Se cobra desde el 1 de marzo a las 7 de la noche. Perdón, 1 de mayo hasta el 2 de mayo a las 7 de la noche. 24 horas. Es decir, que cuando yo entre en este análisis de time point, en cualquier punto de 30 segundos, entre el 1 de mayo a las 7 de la noche y el 2 de mayo a las 7 de la noche, yo voy a ver estos 6.1250 CU consumiendo en ese espacio de tiempo, ¿okay? En ese time slot, porque así trabaja el sistema, ¿okay? Así trabaja Fabric. O sea, las cargas son divididas. ¿Por qué? Porque si no fuera así, esto créanme cuando les digo que es muy beneficioso para nosotros como usuarios, si no fuera así yo no podría ejecutar esta canalización. ¿Por qué? Porque yo tengo una simple F2 que tiene una capacidad de 60 CU por 30 segundos. Esta canalización duró 2.900 segundos. Entonces, capaz, en este caso probablemente sí, pero yo podría ejecutar un trabajo más largo, más costoso, ¿ok? Donde el tiempo que tarde, multiplicado por los 60 CU que tengo disponibles, o los 2 CU por segundo, no me dé para ejecutar ese trabajo en esta capacidad. ¿Ok? Eso, de hecho, en un mundo pre-smoothing o pre-promedio, que era cuando en Power BI Premium primero no había este promedio de cargos, era muy complicado. Porque si tú tenías un P1, por ejemplo, pero tenías un trabajo muy grande ejecutándose y no tenías promedio, entonces tu trabajo tenía que estar o consumir, ¿ok? Lo que tú tenías disponible, en ese caso no eran CO, antes eran Virtual Core, en ese momento. Entonces tú tenías que ejecutar un job muy grande, el job tenía que costar lo que tuvieras disponible en el punto del tiempo en que se ejecutaba. Entonces eso era muy complicado. Ahora no, ahora tenemos esta capacidad de pagar todo a crédito durante 24 horas, lo cual nos permite planificar mucho mejor la carga. Con las cargas interactivas un poco lo mismo, solo que en vez de ser 24 horas, las cargas interactivas recuerden que principalmente es cuando usamos informes de Power BI, aunque hay otras cargas que también son interactivas, pero esta es la más representativa, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo, fíjense, justamente un query, ¿ok? Directamente a un informe. Y fíjense que también digamos, el smoothing o el promediado ya no es a 24 horas, sino que es a 5 o 10 minutos. Aquí sí no tenemos un número fijo, sino que dependiendo de la carga y de heurísticas en el sistema, nos lo van a promediar entre 5 o 10 minutos y podemos verlo acá también, ¿ok? En lo que es el smoothing start y smoothing end es justamente en qué intervalo de tiempo me están dividiendo el pago del trabajo, ¿ok? Fíjense, este terminó, duró 34 segundos, duró, de hecho lo podemos ver aquí, 34 segundos, ¿ok? Y fíjense que me lo empiezan, terminó a las 2:48 del 2 de mayo y 50 segundos. Y se empieza a cobrar. Recuerden que no estamos hablando de cobrar dinero, sino que ya de deducir de nuestro CU disponible en la capacidad. Se empieza a cobrar justamente, fíjense, terminó a las 2:48, 50 y se empieza a cobrar a las 2:49 durante, fíjense que este que está acá, a ver, este no me lo están cobrando, durante 49 hasta el 28,
Fíjense que estamos hablando aquí de 11:30 aproximadamente. 10 minutos. 38 minutos aproximadamente la división del tiempo. Fíjense que no es fija, ¿ok? Porque aquí tengo 11, 28 y 11, 39 minutos, ¿ok? Que para una carga de interactiva es muy raro, porque son entre 5 y 10, pero es lo que les digo, aquí no hay un criterio ni un número único, ¿ok? En las operaciones de background sí o sí son 24 horas y está definido y documentado así, pero las operaciones interactivas depende de la operación. Normalmente, si vemos acá, son 5 minutos. Fíjense que todas están a 5 minutos, ¿ok? 5 minutos. Menos esta que está acá, que tiene mucho más de 5 minutos, ¿ok? Tiene un montón de tiempo. ¿Qué es lo importante acá? Que aquí podemos ver cómo se hizo ese promedio, que de manera transparente. Y luego, en función de ese tamaño, por ejemplo, las normalitas interactivas que son de 5 minutos, en 5 minutos tenemos 10 slots de tiempo de 30 segundos, 5 por 2, 10. Entonces, las cargas, fíjense que si vemos la carga aquí, por ejemplo, esta segunda carga costó 207 CU, ¿ok? Que fue una lectura de una XMLA endpoint, ¿ok? Costó 207 CU. Y como tengo un alisado, un promediado, un smoothing de 5 minutos, que es lo normal, o 10 espacios de 30 segundos, entonces pues simplemente se divide la carga entre 10. Estos 200 CU que me costó este trabajo se va a dividir en los próximos 10 slots de 30 segundos, me van a cobrar 20 CU en cada slot, ¿ok? Y estos 20 CU representan el 34% de mi capacidad porque tengo 60, ¿ok? Si yo sumo todo esto en las cargas interactivas que me están cobrando en este punto del tiempo, me da 112 U, que son 170% de mi capacidad. Y si bajo a las cargas de background, hago lo mismo, sumo todas las cargas que estoy, digamos, pagando en este punto del tiempo, tengo 20% de mi capacidad ocupada. Si sumo 170 más 20, tengo 190% de mi capacidad ocupada. Estoy por encima del 100, ¿ok? ¿Me penalizan por eso? No, porque estoy en este punto del tiempo. Pero si yo duro más de 10 minutos o 20 time slot de 30 segundos por encima del 100%, ya mi capacidad empieza a aplicar castigos, ¿ok? Castigos o penalizaciones. Y aquí abajo podemos ver en este punto del tiempo, aquí podemos ver, fíjense, vamos a esperar que salga un momento, en Aquí cada está. punto del tiempo podemos ver el intervalo de 10 minutos hacia atrás, o el de 60, o el de 24 horas. ¿Para qué? Porque por aquí puedo enterarme si en este punto del tiempo yo ya estaba cayendo en castigo, ¿ok? Entonces tengo como una visión un poco más, fíjense que aquí tengo los 10 minutos previos a este punto del tiempo. Fíjense que en todos los 10 minutos yo no estaba incurriendo en sobrecarga, ¿ok? Justamente la sobrecarga, esto significa que esto es el exceso, ¿ok? Sobre el 100% de capacidad. Con lo cual, si yo no veo esto lleno de barritas verdes, es porque yo estaba bien aquí, estaba por debajo del 100%. Cuando empiezo a ver barritas verdes, es cuando me empiezo a exceder, ¿ok? Y claro, es como cuando yo voy pagando cosas por cuota en mi economía doméstica, me voy endeudando cada vez más, ¿ok? Los trabajos están ahí, los voy ejecutando y se van cobrando. Entonces, por supuesto que mientras no se termine algún trabajo de ejecutarse, y piensen que los trabajos de background duran 24 horas, lo que voy es sumando cada vez más sobreesfuerzo o overage a la capacidad. Sin embargo, en este punto del tiempo aún no teníamos, fíjense que aquí hay 10 minutos, de las 12:50 hasta la 1, que es el punto del tiempo que estamos viendo. En este punto me he sobrepasado aproximadamente
5 minutos. Todavía, a la 1 de la tarde todavía no se estaba aplicando castigo. Pero considerando que la mayoría del este 20% que ocupan las cargas interactivas no se va a mover hasta que se empiecen a acabar esas cargas que duran 24 horas. Seguramente, si siguiéramos analizando acá, un poco más adelante, nos encontraríamos con que en un punto del tiempo, a la 1:05, vamos a tener el montón de barritas verdes, ¿ok? De que los últimos 10 minutos hemos estado sobrecargados y empieza a aplicarse el delay interactivo. Lo mismo puedo hacer acá, analizar en este punto del tiempo para no 10 minutos, sino 60 minutos. De hecho, lo voy a dar para que lo vean. Si vamos acá. Aquí Ricardo está explicando la parte más técnica. Esto es para ver el detalle. Por supuesto que si no estoy sobrecargado para 10 minutos, no voy a estar sobrecargado para 60 tampoco, porque es el mismo intervalo de tiempo. Vamos a ver si nos aparece acá. Normalmente esta aplicación tarda un poco en mostrarte ciertas cosas porque pues entiendo que tiene que hacer consultas complicadas y las hace al momento. A ver si nos sale. Aquí está. Si el usuario tiene curiosidad, acabamos de ver los últimos 5 minutos, ¿ok? Si yo igual veo que durante 60 minutos me estuve pasando o veo muchas barritas verdes en esa hora, es porque durante toda la hora estuve sobre el 100% y me aplicarían el rechazo de cargas interactivas. ¿Ok? Es decir, cualquier informe que pida un usuario le va a salir un mensaje de error y le va a decir que no lo puede ver. ¿Ok? Con las 24 horas lo mismo. Si voy aquí, esto va a tardar un momento, no lo voy a esperar. Bueno, aquí salió rápidamente. Fíjense, aquí lo podemos ver con una escala un poco más grande, que son las últimas 24 horas. Aquí puedo ver toda mi sobrecarga y fíjense lo interesante que es esto, toda la sobrecarga, el pedazo que tuve de sobrecarga, donde yo estuve pasando de mi capacidad contratada, lo que acabamos de ver ahora. Fíjense cómo la rayita roja de la muerte, que es el gasto acumulativo, fíjense cómo fue subiendo aquí, lo que yo voy como, todo lo que voy sobrepasando la capacidad, hasta que llegó un punto. Fíjense, aquí tenemos lo que he ido, el verde es, he ido agregando sobre el 100% en cada time slot. Pero luego fíjense que llegó un punto donde las cargas seguramente terminaron. ¿Ok? Terminaron muchas de esas cargas que yo ejecuté o alguna carga muy pesada. Y empieza a bajar la capacidad del 100%. ¿Ok? Entonces, este azul es que yo empiezo a enfriarme. ¿Ok? Y fíjense cómo el punto o la sobrecarga que tengo empieza a bajar hasta que retomo la normalidad. ¿Ve? Y aquí ya mi capacidad está normal y sigue operando como si nada. ¿Okay? Yo aquí puedo, en un breve vistazo también, ver cuánto tiempo duró esa sobrecarga y cuándo empecé a respirar. ¿Ok? Directamente. Una cosa importante acá, aquí mi recomendación es que cada quien instale la capacidad y juegue con esto porque pues viendo el podcast no se puede aprender solamente, ¿ok? Hay que verlo, hay que tocarlo, hay que jugar con ella. Estas dos columnas que son tan importantes para entender cómo es el tema del alisado del consumo, no están por defecto, ¿ok? Las pueden agregar aquí donde dice seleccionar columna opcional, ¿ok? Entonces, aquí marcan aquí y las tienen al final, ¿ves? Son estas dos. Las marcan, entonces les aparecen para que ustedes puedan ver cada consumo que hacen, cómo se está promediando, ¿ok? Cómo se está alisando. Y aquí abajo lo mismo, muy importante. Ricardo, disculpa. Y pues básicamente disculpa, Ricardo. Aquí, Santi, no te escuchamos, Santi. Estás como muteado. Sí que lo vimos, Ricardo. Sí, Ricardo, creo que no nos puedes escuchar. Estás muteado, Santi, pero no te... No, Ricardo. No te podemos escuchar. Es que no nos puedes escuchar tú. Problemas del directo. Llevamos un rato intentando comentar lo que pasa. Estamos aquí. No escucha a nadie, como que soy yo. Ricardo soy yo, ¿no? Hola. Hola, ¿nos escuchas?
Deme un minuto para No. ver qué pasa aquí ya. Lo estábamos intentando Pero todos, vamos a Estamos pero aquí a ver Ricardo si, estaba en modo túnel, no nos a ver estaba si Ricardo escuchando. tomaba aire un poquito y... Bueno, estas cosas que pasan en vivo. Ay, Bueno. bueno. Oye, pues Venga. alguno podríais aventurar. Vamos a alguna pregunta. ¿Podríais aventurar, por ejemplo, si en las interactivas el consumo, por ejemplo, dependería de un DAX mal hecho en un informe o de, por ejemplo, una tabla grande que se estuviera consultando? ¿Cuáles serían los que creéis que tendría mayor efecto a la hora de consumir CEUs en una... Bueno, creo que ha habido un pequeño problema técnico con el sonido. Ricardo, pues no oía algunas de las cosas de las preguntas que estábamos haciendo. En fin, yo me he quedado formulando una que era sobre el tema de los consumos el consumo de capacity units con lo que son procesos las operaciones interactivas, ¿no? ¿Qué podría estar influyendo, por ejemplo, en tener un alto consumo de operaciones con las operaciones interactivas? Tener un informe con fórmulas DAX mal hechas, por ejemplo, podría ser un factor. Yo estoy preguntando, tener un informe o pantallas en los informes recargadas de visuales o tener visuales que estén cargando, por ejemplo, matrices o tablas que estén cargando un gran número de líneas. ¿Qué opináis que puede ser? ¿Cuáles son los puntos que más consumirían o incrementarían el consumo de capacity units? Pues todo lo mencionado, Santi, influye en las cargas interactivas. Al final, como comentábamos el último día, Fabric nos obliga a trabajar bien, óptimamente, en todo el ciclo de vida, en todas las fases. Las operaciones de background las tenemos que optimizar haciendo buenos ETLs, pero también las cargas interactivas tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, un DAX mal hecho que genera una consulta muy cara en términos de rendimiento puede tumbar la capacidad. Por lo tanto, más importante que nunca, diría yo, las buenas prácticas en DAX también y en el diseño de informes, porque tener una página recargada de visualizaciones o tener una matriz donde haya muchos cálculos que se tengan que realizar a la vez, por supuesto, influyen en el consumo de esa capacidad. Vale. Bueno, y al respecto, desarrollando el tema, ¿pensáis que, por ejemplo, una licencia de Power BI Pro en la cual el usuario puede despreocuparse de estas cosas, entre comillas, ¿pensáis que en el futuro esto puede llegar a ser algo que en Pro empiecen a limitar, a condicionar de alguna manera el tener informes mal hechos? Eso ya es más complicado. Yo creo que no van a limitar el uso de la herramienta porque al final no deja de ser dinero. Entonces, bueno, pero en Fabric te obligan a trabajar bien, ¿vale? Para que el coste no se te... La recomendación es trabajar bien, pero a ellos les interesa... A ver, que trabajes mal, sí, pero en fin, sí. Las opiniones son personales. Claro, o sea, al final estamos hablando desde mi punto de vista de que el que le tiene que interesar trabajar bien es al cliente para pagar menos. Pero Claro, a la empresa como tal, que es la que se le paga el servicio, si trabajan mal, quiere decir que tendrán que ampliar capacidad probablemente. Y para pero ellos por es mejor. 9 euros al mes, que tengas el mismo servicio. A ver, desde luego, no vamos a comparar infraestructura ni servicio que te ofrece Fabric contra una licencia Pro, ¿vale? Pero limitándolo, por ejemplo, al tema del acceso a informes, que puedas, con una licencia Pro no te veas penalizado de la manera, por trabajar mal, en la manera que te veas penalizado en Fabric. ¿Esto pensáis que es algo que tarde o temprano Microsoft reconducirá o vamos abocados a que todas las licencias sean Fabric? No, lo que pasa es que ya te ves penalizado, Santi, porque en Pro tienes un montón de restricciones también. O sea, si tú trabajas mal con un Workspace Pro, el modelo te va a quedar más grande que el giga máximo que se soporta allí. Los límites de consulta son más bajos también. Pasa que no hay un capacity metrics explícito como este donde tú puedas ver si te falló algo. Pero seguramente aguas abajo, si tienes sobrecargado los recursos que tienes asignado tu tenant, en principio no tienes capacidad, estás en capacidad compartida, ¿no? En teoría. Entonces, de alguna manera habrán castigos también, solo que no son explícitos como acá.
Pero ¿pensáis que la licencia Pro está condenada igual que la Premium, la capacidad Premium? O... no, yo no creo. Yo Yo no creo que Yo esté... creo que tampoco. No, yo no Yo creo creo. que Yo van a creo que es convivir, por lo menos durante mucho tiempo. Sí. es un buen punto de entrada para el servicio. No creo que esté condenada. O sea, y es que la de Premium por usuario tampoco está condenada. Ahí está funcionando. Son como dos puntos de entrada para mí. La Pro para proyectos un poco más digamos, de volumen estándar, bajo. Y la Premium por usuario, un punto de entrada para proyectos corporativos grandes. Vale, correcto. Estoy de acuerdo. Simplemente era por polemizar, añadir un poquito más de debate al tema. Bueno, tengo más preguntas, pero por adelante, continuando. No, nada, básicamente era por intentar hacer un poco de resumen, ¿no? Desde el punto de vista más de cliente, ¿no? Porque al final todo lo que está explicando Ricardo es todo el detalle de todo lo que engloba este informe, ¿no? De cara a entender qué significa cada uno de todos estos puntos. Pero al final, seamos honestos, un cliente al final no raramente vaya a entrar a este nivel de detalle para él mismo estar monitorizando todos estos puntos. Entonces, por aquí lo que se me ocurría en base a lo que ya venía comentando Víctor anteriormente es que, por ejemplo, la primera gráfica que mostraba Ricardo, a partir de la cual hizo el obtener detalles para viajar hasta esta de detalle, que es la principal, ahí es donde sí que vamos a poder ver y tener una visión, vale, de los últimos 14 días, esto ya lo hemos comentado, si queremos más ya habría que trabajar en ese histórico para hacerlo de otra manera, pero de los últimos 14 días de ver un poco eso, ¿no? En qué porcentaje tenemos nuestra capacidad comprometida, ¿no? Para poder decir, porque al final esto que estamos enseñando aquí son datos de un trial que tenemos interno y evidentemente que no está trabajado para que la capacidad que le corresponda sea en función a los datos que tenemos, porque aquí vemos que la media puede estar en torno a un 20%, cuando comentaba Víctor que lo ideal podría ser estar en torno a un 70-80%, siempre y cuando, también como decía Santi, dejando esos huecos, ¿no? De cara a las cargas a las interacciones, ¿no? Las cargas interactivas, que al final esto es lo que más versatilidad tiene en cuanto a que te sube y te baja y igual te pega un pico muy grande y no es como los ETLs, que sí que sabes que empiezan y acaban en un punto determinado y puedes monitorizar y saber cuánta capacidad te van a asumir. Entonces, por aquí yo creo que sería un poco el punto de cara al cliente de decir, vale, ¿en qué punto estoy de capacidad, de consumir mis capacidades? Y esto es lo que le puede dar esa foto. Pero aún así, lo que veníamos comentando días atrás, ¿no, Santi? Si el usuario quisiera poder monitorizar esto sin necesidad de tener que estar entrando continuamente, de cuándo ha saltado esto del 100%, esto, Ricardo... O vamos a plantearlo de dos maneras. Por ejemplo, yo soy un cliente que he entrado aquí la última vez hace 2 meses y no me acuerdo esto cómo va, ¿vale? ¿Qué es lo primero que me tendría que llamar la atención viendo este informe? O sea, ¿dónde tendría que poner el foco? A ver, visualmente yo pienso lo rojo, ¿vale? Pero... Lo más importante es ir acá y ver en los últimos días, digamos, o todo el rango de tiempo que te muestra la aplicación, dónde estás excedido y en cuánto, ¿ok? Si has estado muy excedido, o sea, si tú ves, este es el 100% de tu capacidad, esto que está aquí, ¿ok? Todo lo que vas por arriba de eso está mal. Ahora, no está igual de mal si es este pico que está aquí, que este que está aquí, que ya es una barrita un poco más gruesa, que si tienes un lote aquí que te ocupó horas. Hazlo un poco más grande, Ricardo, porque no sé si el resto lo ha visto, pero no he visto yo los punteros donde estaba sacando. Ahí. Es que ahora ya, sí. Ya, entiendo. Es que desaparece el puntero. Estoy haciendo aquí ahora sí que lo vemos. Sí, ¿no? Ahora Sí, sí. sí. Se va, pero... Vale, aquí... ya, denme un minuto nada más. Mientras voy aquí a... Mientras comparto, Rubén, vamos a saltarnos un poco. Comento un poco esta opción nada más rápidamente, que yo voy a volver a compartir la pantalla para que se vea el zoom. Claro, al final... Solamente que no lo dijimos. Sí. Lo tenemos aquí, espérate un momento, vamos a ponerlo acá. Al final esto básicamente... Comenta esta opción para quitar ¿y qué hace? Nada, básicamente esto es en la pestaña de detalle que comentaba, que hemos visto antes, ¿no? Cuando estamos en el timeline este inicial que estábamos viendo en la pestaña principal de arriba a la derecha, que ves la capacidad que tienes consumida y la navegas. En el detalle había una opción que es una columna que lo que te está dando la información es relativa a el correo del usuario que está haciendo uso de ese artefacto, ¿no?
Entonces, en el caso en el cual queramos que esté habilitado, simplemente sería venirnos al portal de administración y desde esta parte de aquí, de configuración de inquilinos, nos vendríamos a la configuración de auditoría y uso y habría que habilitar este check para que nos aparezca esa identificación de quién ha hecho uso de ese artefacto. ¿Vale? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, tanto si queremos que aparezca como si queremos que no aparezca, ¿vale? Sería deshabilitarlo. Eso es. Aquí un salto de contenido. Y volviendo acá, vamos a ver si ahora sí tenemos aquí el Summit. Fíjate, lo primero que tenemos que ver acá son nuestros overage, ¿ok? Y el tamaño que tiene. Esto significa que estuve pasado este tiempo del 100%. No es igual que yo tenga eso a que tenga un bloque acá de 5 horas, por ejemplo. Un bloque de 5 horas, por ejemplo, no me llega a bloquear la capacidad completa, no llega a tener 24 horas de sobrecarga, pero sí que me empezó a rechazar después de la hora todas las cargas interactivas, todas las solicitudes de informe, con lo cual esto es lo más grave, ¿no? Tener overage, porque significa que yo estoy por debajo de lo que necesito, pero sin embargo también está mal si yo nada más tengo la capacidad usada en un 10%, porque entonces significa que vamos a decir que tengo todavía margen para meter más carga de trabajo. Entonces lo que yo debería tener siempre es la capacidad utilizada entre un 70 y un 80%, sumando tanto la parte de cargas de background, que son las azules como las rojas. Lo ideal sería que mi línea estuviera más o menos siempre por aquí, ¿ok? Vale. Sin pasarse de eso. Eso sería lo primero que yo vería. ¿Okay? Vale. ¿Y Pues, qué pasa bueno, perdón. No, adelante, tira. ¿Qué pasa si se te hace frecuente, pero con el tema de las cargas interactivas, donde estás utilizando el Direct Lake, o sea, estás en un escenario donde siempre tienes la capacidad encendida? ¿Qué pasa para no cortarles el servicio a los usuarios finales que están consumiendo esos informes? O sea, ¿sería conveniente en ese momento decir, bueno, podemos accionar rápido escalando la capacidad, o qué sería lo aconsejable en ese punto? Sí, perfectamente. Si tú estás en un punto donde tu capacidad tiene cualquiera de los niveles de castigo, ¿verdad? 10 minutos, 1 hora o 24 horas, tienes que esperar que la capacidad se estabilice, ¿cierto? Mientras tanto, sobre todo después de la hora, ya no se pueden ver informes, ¿ok? Entonces, tú lo que puedes hacer es en ese momento, por el portal de Azure, subir la capacidad de lo que tú quieras subirla, ¿ok? Hasta donde sea, hasta donde alcancen tus recursos y el dinero. Entonces, la puedes subir y esa deuda, obviamente, se va a rebajar mucho más rápido. Si duplicas la capacidad y vas a tener que esperar 1 hora que llegar otra vez a donde se pudieran ver informes, entonces va a ser media hora. Si la subes 2 niveles, entonces ya será la cuarta parte del tiempo. ¿Sabes? Sí que lo puedes hacer, pero lo bueno es que se puede hacer en vivo. De hecho, esa es una de las técnicas. Una de las técnicas es subir la capacidad para apagar más rápido el overage, o puedes apagar y encender la capacidad, pero si apagas y enciendes, matas todo. Matas los procesos que se estén ejecutando. Esta gente está viendo informes, ya tendría que entrar ya de nuevo, aunque quizás para ellos no se darían ni cuenta, pero sobre todo matas las caras que se estén haciendo de backend, ¿sabes? Todas las actualizaciones de datos, canalizaciones, y si ya están terminando, pierdes dinero, ¿sabes? Porque se están ejecutando. Mejor es entrar y subir. Pero, y la pregunta de Santi, de si hay que entrar, y la de Rubén, de si hay que entrar o el que no quiere entrar aquí, hay muchas organizaciones que tienen Fabric y anteriormente tenían Power BI Premium y no entran a monitorizar esto. Y a mí, sinceramente, me parece un error. O sea, porque es dinero que estás poniendo ahí, que lo puedes optimizar, puedes utilizarlo mejor, o incluso darte cuenta de que necesitas ya no ahorrar, necesitas invertir más porque te estás quedando corto. Entonces, no es que haya que verlo todos los días. Hay organizaciones que tienen unidades que se encargan de Power BI y lo monitorizan frecuentemente, y otras organizaciones más pequeñas. Entonces, yo creo que lo que tendría que cambiar es la frecuencia, ¿no? De cada cuando tú revisas esto, pero que hay que revisarlo, creo yo. Y Aún que así, quizás también sea conveniente educar a los desarrolladores, ya sea de procesos ETL o informes, que también esto les va a permitir saber qué tanto está optimizado su proceso o no, ¿no? Decir como que, bueno,
Si este notebook me está llevando tanto tiempo, que podría revisar internamente para optimizarlo y que se reduzca la duración y también el consumo de ese uso. Lo que pasa es que ese desarrollador de notebook no se va a enterar de que está afectando al resto de la capacidad, salvo casos muy excepcionales, de armada de un hombre donde ese mismo señor que está haciendo ese notebook es el que administra la capacidad. Normalmente ese va a ser un usuario. Y él no se va a enterar de que está perjudicando a los demás si no hay nadie monitorizando esto y se lo dice directamente. Correcto. Vale. Ahí Santi vas a comentar algo y aún así. Sí, no, aún así yo, vamos, al final el usuario el día a día es el que tiene y una de las cosas que puede preguntar es, oye, pero hay posibilidad de establecer alertas que ya directamente no tengan necesidad de entrar aquí. ¿Vale? Estas cosas también podría ser algo perfectamente... Sí, perfectamente claro, posible, ¿no? Perfectamente viable y bueno, ahí en pantalla lo tienes, Santi. Si tú vas al portal de administración, vas a configuración de la capacidad, como lo vimos antes, y le das clic en el nombre de la capacidad, te aparece la parte de notificaciones, entre otras muchas configuraciones que puedes usar. Y aquí puedes configurar, ¿ves? Para que te envíe alertas cuando estás usando cierto porcentaje de la capacidad. Puede ser el porcentaje que tú quieras, ¿ok? 20, 75. Normalmente la gente lo que hace es que pone aquí 75 en esta alerta para saber cuándo estás, digamos, 80 o 90. Y aquí te va a avisar cuando ya te pasas del 100%. ¿Ok? Y aquí le puedes poner a quien quieres que le envíe notificación, al administrador o a quien tú quieras dentro de la organización, por supuesto, para que se lo envíe. Entonces también tienes esta alternativa que tienes toda la razón, no va a haber gente que no va a tener tiempo de estar viendo esto, pues directamente Sí, o va a yo creo tener todos los días. que es como más una herramienta, o sea, como sumada a la aplicación de Capacity Metric, porque en sí, claro, es eso que comentas, quizás no vas a estar las 8 horas de tu jornada monitoreando ese informe de uso, que igualmente tendrías que estar actualizando el dataset y demás, pero sí que es como un complemento para saber o sea, lanzar esa alerta y decir, bueno, mira, estamos muy cerca de consumir todo el total de la capacidad o ya te has accedido para que él, o sea, como que pueda actuar rápido, pero no es eso, ¿no? Que comentaba Ricardo, quizás no es como decir, bueno, no entro al informe, sino que simplemente tengo una alerta y ya no, es por ahí, quizás es mejor actuar con antelación, viendo cómo viene realizándose el consumo de nuestra capacidad y poder actuar a tiempo, ¿no? Y luego ya, desde el punto de vista más contable financiero, simplemente mencionar que en el caso de que se quiera tener un detalle más pormenorizado en cuanto a los costes diarios que está incurriendo estas capacidades contratadas, ya tendríamos que entrar dentro de lo que es el portal de Azure, utilizando el Cost Management dentro del grupo de recursos asociado a la configuración de la capacidad contratada de Fabric para ver el gasto que estamos teniendo de lo que sería la capacidad contratada a nivel diario, mensual, anual, lo que queramos. Pero ahí tendríamos esa foto, que esto sí que nos permitiría tener más luz en el caso de que trabajemos con Fabric en el modo que comentábamos en sesiones anteriores del encendido y el apagado dinámico, ¿vale? Porque ahí sí que vamos a ver ese ahorro en costes versus si lo tenemos encendida la capacidad continuamente. Y ahí podemos ver ese beneficio económico. Correcto. Mira, una cosa, aprovechando, Rubén, mientras hablabas aquí, para que el pool, quien nos vea, lo tenga claro, por si no nos explicamos bien, cuando Rubén mostró lo de ocultar los datos personales, la configuración aquella se refería a este campo que está acá, ¿ves? Entonces están todas las acciones. Entonces allá podemos configurar si queremos que se vea o no, porque bueno, es un tema de cada organización tiene políticas de privacidad distintas. Y si no queremos que aparezca el usuario, pues lo apagamos el check que mostró Rubén y listo. Y aquí también quería mostrar que este es el time point detail de nuevo. Fíjense que no solo te muestran las operaciones exitosas, sino que también te muestran las que fallaron, ¿ok? Y en las que fallaron también tienen un costo y también tienes que pagar hasta donde fallaron, ¿ok? Entonces, importante que aquí tienes todo el detalle y que no se olviden de que esto tiene un dataset por detrás con el que pueden
hacer sus propios desarrollos. Nosotros en Crosspoint, si lo hacemos, o si alguien estuviera interesado en tener algún tema a medida para alertas a medida fuera de las que acabamos de mostrar, pues también podemos evaluar cada caso individualmente y hacer un sistema de reporting de alertas a la medida. Obviamente no es lo mismo para una organización que tiene un F8 que para organizaciones que tienen 10 F1028, por ejemplo, muy grandes, donde pues pueden obtener mucho más valor de alguna monitorización automatizada de esto. O sea, esa persona revisando esto todos los días es algo que nosotros sabemos automatizar también, ¿ok? Tenemos procesos que también lo hacen, entonces cualquier cosa, aquí siempre la cuña publicitaria, aquí no puede faltar en cada episodio, nos pueden llamar y tenemos bastante expertise en esto y podemos ayudar, ¿ok? Yo no sé cómo lo veis, pero sí, falta solo una pestaña, ¿no? Y es bastante rápido. Yo nada más una cosita de que hemos hablado en Fabric pagamos cómputo, que es lo que hemos visto hasta ahora, los Capacity Units, y también pagamos por el storage. ¿Cuál es la diferencia? Que el storage sí que se paga más por uso, ¿ok? No va incluido dentro de la capacidad, con lo cual no hay gran novedad aquí. Cualquier persona que haya utilizado pago por uso en Azure o en otro proveedor, pues es un poco lo mismo, ¿no? Tú tienes un costo que tienes que pagar por gigabyte. Almacenamiento, sí. Correcto, por gigabyte día. Y aquí lo que puedes ver en la pestaña Storage es igual, seleccionas tu capacidad y aquí te dice cuánto has utilizado de la capacidad diario. ¿Ok? Esto tiene un costo. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, el 1 de mayo había 1,35 gigas. El 2 de mayo, 5,09 gigas. Y recuerden que yo puedo ir creando y eliminando cosas, con lo cual puedo tener un día 10 gigas y el otro día 2 gigas, ¿no? Para arriba y para abajo. Entonces, lo que se hace, la forma de calcular para cobrar es simplemente la tenemos aquí a la derecha, que es cuánto yo voy pagando. Es decir, yo aquí, si yo tuve el 1 de mayo, es 1,35, es un día. Entonces, lo que hacen es que te lo dividen entre los días del mes. Fíjate que este 1,35 gigas, si lo veo aquí ya promediado, que no es el mismo, no es el smoothie, no, ojo, es simplemente que tú tuviste ese día esa cantidad de gigas y te cobran el día, como la tarifa es por mes, digamos. Entonces aquí, fíjate, esos 5.39 cuando divides 0.04 y así sucesivamente. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, el siguiente día que es el 2, 5 gigas, si aquí lo divido, bueno, 0.21 y aquí voy teniendo lo que efectivamente voy a pagar a final de mes. Y aquí arriba, lo que efectivamente voy a pagar. ¿Ves? ¿Cuánto tengo hasta ahora facturable? 0,60 gigas. Entonces, claro, esto al ser un costo que para mí es irrisorio al lado del costo del cómputo, no se le da tanta importancia, pero bueno, es un costo también que hay que asumir. Y aparte es mucho más fácil de entender y claro, aquí no hay mucha... Y esto es la suma de todos los data lakes que tengas aquí, ¿no? De todo lo que tengas en tu capacidad. Y los accesos directos no computan, ¿eh? No computan. Y aparte tampoco los datos asociados a modelos de datos de Power BI en modo import tampoco computan en este coste de almacenamiento. Van aparte. Aparte, si tú tienes mirroring, por ejemplo, mirroring es que estás duplicando datos de otra capacidad en Fabric, también tiene cierta cantidad de gigas, una cantidad bastante alta también bonificada, con lo cual no la pagarías tampoco. Claro. Ahí lo que estarías consumiendo son operaciones de cómputo que son las que te van a permitir ir a leer esos accesos directos y volver con la información. Exactamente, si tienes acceso directo no pagas almacenamiento, pero pagas cómputo cuando, sí, claro. Siempre pagas. Exactamente. Bueno, esa es la economía. La economía es lo que nos mueve. Yo creo que con esto ya cerramos el capítulo del mundo Fabric, por lo menos en esta entrada de podcast, que ya creo que este es el tercero con este tema. Sí. Bueno, no quiere decir que no vamos a hablar más de Fabric, no, al contrario, vamos a ir tratando de traer las novedades que vayan surgiendo, que consideramos importantes, pero bueno, también poder ir ampliando nuestro horizonte, traerles nuevos temas, nuevos contenidos, así que eso es. Tema de costo, prepararemos el próximo. Tema de costos sí que creo que lo hemos cubierto. Y si hay novedades, haremos algún otro episodio con las novedades, si hay cambios en el esquema de costos, pero creo que hemos cubierto lo esencial, porque mucha gente nos manifiesta estar
un poco perdidas con este tema de cómo es la facturación, cómo se consume la capacidad, porque como hemos visto hoy, no es tan sencillo, pero tampoco es física nuclear. Y ahora es cuestión de que cada quien se ponga a practicar con lo que han visto hoy. Y nada, pues yo creo que ya está todo dicho. Yo creo que por hoy ya lo tenemos todo comentado y nada, nos vemos en el próximo entonces. Hasta la próxima. Venga, hasta pronto. Un placer. Cuidado. Chao.